Liturgia para hoy domingo, 13 de marzo. Segundo domingo de Cuaresma. Antífona. A ti te dijo mi corazón, he buscado tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. Oremos. Oh Dios, que nos has mandado escuchar a tu Hijo amado, dígnate alimentarnos íntimamente con tu palabra, para que, purificada nuestra mirada, podamos gozar con el resplandor de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo. Primera lectura del libro del Génesis, capítulo 15, versículos 15 al 12, 17, 18. En aquellos días, Dios sacó a Abraham y le dijo: Mira al cielo y cuenta las estrellas, si puedes contarlas. Y añadió: Así será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y se le contó como justicia. Después le dijo: Yo soy el Señor, que te saqué de Ur de los Caldeos, para darte en posesión esta tierra. Él replicó: Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Respondió el Señor: Tráeme una novilla de 3 años, una cabra de 3 años, un carnero de 3 años, una tórtola y un pichón. Él los trajo y los cortó por el medio, colocando cada mitad frente a la otra. Pero no descuartizó las aves. Los buitres bajaban a los cadáveres, y Abraham los espantaba. Cuando iba a ponerse el sol, un sueño profundo invadió a Abraham, y un terror intenso y oscuro cayó sobre él. El sol se puso, y vino la oscuridad. Un horno humeante y una antorcha ardiendo pasaban entre los miembros descuartizados. Aquel día el Señor concertó alianza con Abraham en estos términos: A tu descendencia le daré esta tierra, desde el río de Egipto al gran río Éufrates. Y se puso Abraham en camino, como se lo había ordenado el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo 26. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? El Señor es la defensa de mi vida, ¿quién me hará temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Escúchame, Señor, que te llamo, ten piedad, respóndeme. Oigo en mi corazón, busca en mi rostro, tu rostro buscaré, Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. No me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio, no me deseches. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Espera en el Señor, sé valiente, ten ánimo, espera en el Señor. El Señor es mi luz y mi salvación. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses, capítulo 3, versículo 17, capítulo 4, versículo 1. Hermanos, sean imitadores míos y fíjense en los que andan según el modelo que tienen en nosotros, porque, como les decía muchas veces, y ahora lo repito con lágrimas en los ojos, hay muchos que andan como enemigos de la cruz de Cristo. Su paradero es la perdición, su Dios, el vientre, su gloria, sus vergüenzas, solo aspiran a cosas terrenas. Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo, de donde aguardamos un Salvador, el Señor Jesucristo. Él transformará nuestro cuerpo humilde según el modelo de su cuerpo glorioso, por virtud del poder que tiene para someter así todas las cosas. Así pues, hermanos míos queridos y añorados, mi alegría y mi corona, manténganse así en el Señor, queridos.
Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. En el esplendor de la nube se oyó la voz del Padre: Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Gloria a ti, Cristo, palabra de Dios. Del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 28b al 36. En aquel tiempo, tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago, y subió a lo alto del monte para orar. Y mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que apareciendo con gloria, hablaban de su éxodo, que él iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban de él, dijo Pedro a Jesús: Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Haremos 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía lo que decía. Todavía estaban diciendo esto cuando llegó una nube que los cubrió con su sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz desde la nube decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron silencio y por aquellos días no contaron a nadie nada de lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María siempre Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oración universal. El Señor nos invita a reconocer nuestras debilidades y a confiar en su misericordia. Con espíritu de abandono filial digamos: Escúchanos, Señor. Por nuestro Santo Papa, por nuestro Obispo, por nuestro Párroco, por los sacerdotes, ministros y la Iglesia Universal, para que se pongan en actitud de escucha, de oración, como Jesús y sus discípulos, y en un camino de conversión, confiando en la misericordia de Dios y creyendo que el Señor es fiel a su alianza. Oremos. Escúchanos, Señor. Por los jefes de las naciones, para que, teniendo siempre en mente la lógica del Evangelio, donde el primero servidor, ejerzan la autoridad que han recibido en beneficio de toda la comunidad que les ha sido confiada en la búsqueda del verdadero bien. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos los cristianos, para que no se dejen atrapar por los lazos de una religiosidad servil que busca ganar méritos, sino que reconozcan la fe como don y el amor de Dios como algo que precede a los méritos. Escúchanos, Señor. Por los padres que son rechazados por sus hijos, para que sepan acoger las rebeldías y los silencios con paciencia y generosidad, que promuevan el crecimiento de sus hijos con amor y la certeza de que son acogidos más allá de sus errores y de sus méritos. Oremos. Escúchanos, Señor. Por todos nosotros, para que sepamos escuchar al Señor, que hoy nos dice: Este es mi Hijo amado, el elegido, escúchenlo y permanezcamos atentos a todos los demás que Él envía para corregirnos y hacernos descubrir la alegría de gastar nuestra vida con generosidad al servicio del Evangelio. Oremos.
Escúchanos, Señor. Dios Padre de inmensa bondad, que has enviado a tu Hijo para nuestra redención, no te canses nunca de venir a nuestro encuentro y de derribar el muro de nuestro egoísmo y de nuestro rechazo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oremos. Te pedimos, Señor, que esta oblación borre nuestros pecados y santifique el cuerpo y el alma de tus fieles para la celebración de las festividades pascuales. Por Jesucristo nuestro Señor. Antífona. Este es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escúchenlo. Oración después de la comunión. Al recibir, Señor, estos gloriosos misterios, queremos darte sentidas gracias, pues ya desde esta tierra nos permites participar de las realidades celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos. Bendice con tu bendición perpetua, Señor, a tus fieles, y haz que ellos acojan de tal manera el Evangelio de tu unigénito, que puedan debida y felizmente desear y alcanzar la gloria que Él mostró a los apóstoles. Por Jesucristo nuestro Señor. Lección Divina. Oremos. Señor Jesús, que te transfiguraste haciéndonos percibir la gloria que tú ya experimentaste y que preparaste también para nosotros, haz que iluminados por esta luz, sepamos vivir con fidelidad y valentía nuestra vida cotidiana, incluso cuando encontramos pruebas y dificultades. Amén. Lectura. Dios hace alianza con Abraham, el creyente. La etapa de la historia de la salvación que hoy recordamos es la figura de Abraham, que acepta la alianza que Dios le propone. Dios le hace a su siervo dos promesas increíbles. La primera es que Abraham y Sara, en su ancianidad, tendrán un hijo, que a su vez dará origen a un pueblo numeroso. Según la visión nocturna de las estrellas, así serás tu descendencia. La segunda, que Abraham, que ahora mismo no tiene ni un palmo de tierra propio, recibirá toda esta tierra en posesión. La fe de este hombre es admirable. Abraham creyó al Señor y se lo contó en su saber. La alianza entre Dios y Abraham se sella al estilo de su tiempo, con un gesto simbólico que nos puede parecer extraño. Se descuartizaban animales, se colocaban sus miembros en dos filas, y los dos contrayentes pasaban en medio. Dios pasó en forma de antorcha de fuego. La intención es esta: si alguno de los dos no cumple su palabra, que le suceda como a estos animales. El Salmo nos dice dónde estaba la base de esta fe de Abraham. El Señor es mi luz y mi salvación. Espero gozar de la dicha del Señor en el país de la vida. Ten ánimo. Espera en el Señor. Aquí es donde aparece la hermosa idea de que todos deseamos ver el rostro de Dios. Tu rostro buscaré, Señor. No me escondas tu rostro. Cristo nos transformará, según el modelo de su cuerpo glorioso. La segunda lectura de los domingos de Cuaresma a veces comenta el mensaje de la primera. Otras, como hoy, adelanta ya el Evangelio. En su carta a los cristianos de Filipos, en Grecia, la primera ciudad europea evangelizada por él, Pablo se lamenta de la poca madurez de algunos que rechazan la cruz en su programa de seguimiento de Jesús. Andan como enemigos de la cruz de Cristo, buscando las cosas de aquí abajo. Solo aspiran a sus cosas terrenas. Los verdaderos cristianos aceptan a Cristo en todo, en lo que les gusta y en lo que les resulta exigente. Le aceptan con su cruz y su resurrección, sabiendo que también ellos, como ciudadanos del cielo, esperan el mismo destino. Él transformará nuestra condición humilde según el modelo de su condición gloriosa. Parece como un anticipo de lo que el Evangelio nos presentará
Con la transfiguración de Jesús ante sus discípulos, para alcanzar la vida hay que aceptar la cruz, y así seremos también nosotros transfigurados en la Pascua. Mientras oraba, el aspecto de su rostro cambió. Lucas nos cuenta la transfiguración, la transformación que sucedió en Jesús mientras oraba. El aspecto de su rostro cambió. Sus vestidos brillaban de blancos. Está acompañado por Moisés y Elías, los representantes de la ley, y los profetas del Antiguo Testamento con los que habla de su muerte. Exactamente dice, de su éxodo, de su paso o tránsito, que iba a consumar en Jerusalén. Los dos personajes han experimentado en sus vidas este número simbólico, 40 días en el monte, Moisés 40 días de viaje hacia el monte Horeb, Elías. La reacción de Pedro, Juan y Santiago es de alegría inmensa, y luego de susto al verse envueltos en la nube y ver finalmente solo a Jesús. El comentario de Pedro sobre las 3 chozas y su deseo de quedarse allí para siempre lo explica Lucas diciendo que no sabía lo que decía. El momento culminante de la escena es lo que dice una voz desde la nube: "Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo". Es la afirmación de su filiación divina. Lucas subraya que los discípulos vieron su gloria. Para meditar. Este es mi Hijo, escúchenlo. Los 3 apóstoles que Jesús llevó consigo al monte tuvieron la fuerte experiencia de una teofonía, de una manifestación misteriosa de Dios, con la voz de Dios que resonó. Este es mi Hijo, el escogido, escúchenlo. Con el testimonio de todo el Antiguo Testamento, Jesús aparece como el cumplimiento de las promesas, y la voz de Dios proclama a Jesús de Nazaret como hijo suyo, y además su palabra y su maestro. Escúchenlo. Hoy somos invitados a remotivar y refrescar nuestra condición de discípulos. Tenemos que escuchar más a Jesús. En Cuaresma y a lo largo del año, domingo tras domingo, día tras día, acudimos a la escuela de este Maestro que Dios nos ha enviado. Y Él nos va enseñando, con su ejemplo y con su palabra, el camino de la salvación y de la vida. Reflexionemos. El Evangelio habla del éxodo de Jesús y de los cristianos rumbo a la liberación. Los líderes del pasado, Moisés y Elías, se alejaron y nos cedieron el lugar. ¿Qué significa para nuestra comunidad entrar en la nube? ¿Cuándo y cómo sucederá el éxodo de los excluidos de nuestra sociedad? Oremos. Señor Jesús, que con tu transfiguración les permitiste ver anticipadamente tu gloria a los discípulos, dame la gracia de configurarme cada vez mejor a ti. Amén.